Yo escribo una nota sobre femicidios y sobre el riesgo de la liberación de armas, que es algo que había propuesto Javier Milei antes de ser presidente. Ajá. Alguien me dice, te mereces ser la próxima víctima de femicidio y es más fácil matar con un arma de fuego porque se puede matar a distancia, en una amenaza que ya era muy directa. Habían sacado un teléfono a nombre de Telma Fardín con su plantación de identidad para hacer esta amenaza. Y además la dirección fiscal de la persona que lo hace venía del edificio de la Fuerza Aérea Argentina, del edificio Alas. La persona que estaba directamente ligada a ese teléfono es defendido por un capitán de la Fuerza Aérea que fue ascendido por Javier Milei. Y ahí dije, me tengo que ir para garantizar mi integridad y para poder seguir escribiendo. La alianza entre Santiago Abascal y Javier Milei es explícita y tiene un montón de componentes, entre ellos, entre las fuerzas, entre quienes lo financian, entre los órganos de los medios, y tienen también muchas formas de utilización y muchas redes internacionales. Y entonces ahí en la mesa Milei pone la motosierra y la foto oficial de Ayuso es sin motosierra, la foto oficial de Milei es con motosierra. Para mí ahí lo que tienen que saber las personas que vivan en territorio español es que en la mesa estaba la motosierra. Claro, citas a unos conocidos nuestros, Javier Negre y a Vito Quiles, ¿no? Más Javier Negre por esa relación que tiene. ¿Cuáles son esos lazos entre Javier Negre y Javier Milei? Bueno, los lazos son muy, pero muy estrechos. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del Salto, a esta tercera temporada ya de Río Arriba, el formato de entrevistas calmaditas del Salto TV que yo mismo, Yago Álvarez Barba, me encargo de llevar y de dirigir. Si en la segunda temporada estuvimos dándole un poquito más de importancia, poniendo mucho más la mira en el problema de la geopolítica o el análisis geopolítico de los problemas actuales, en esta tercera no lo vamos a dejar de lado, por supuesto, pero también hemos querido poner un poquito el foco en la expansión y la extensión de la extrema derecha, algo que también, por supuesto, hablamos en la segunda, pero vamos a intentar en estas próximas 10 entrevistas tratarlas desde otras perspectivas y de otros puntos de vista. Para esta primera entrevista tenemos una invitada de lujo. Ella es una periodista, escritora argentina que fue la diana de la vorágine de extrema derecha y de todos los personajes y campañas que rodean al actual presidente Javier Milei. Todo por hacer periodismo feminista, todo por dirigir la mirada sobre la extrema derecha y sobre el machismo que campa a sus anchas como reacción, en cierto modo, a la ola feminista también del Ni Una Menos y de los movimientos que hubo en Argentina, que sigue habiendo en Argentina. Ella es Luciana Pecker, ha escrito un montón de libros sobre el gozo de las mujeres, sobre el feminismo, sobre el sexo, sobre el amor, pero su reciente libro, publicado ya aquí en España, como digo, donde ahora mismo está viviendo, huyendo de Javier Milei y de todas esas amenazas, el libro se llama La odiocracia al fondo a la derecha, de Luciana Pecker, como digo, Libros del Cao, lo ha publicado. Un espectacular libro, un texto donde nos hace un recorrido de esos personajes, de esa ola reaccionaria y de cómo tiene unas cadenas, tiene unos enlaces, tiene unas redes, tanto en Estados Unidos como en otros países latinoamericanos, como también en España. En el libro, por supuesto, se habla de Abascal, pero también se habla de Javier Negre y de Vito Quiles, o sea que quedaros hasta el final de la entrevista si queréis saber cuáles son esas relaciones de Milei, cuáles son las relaciones de la odiocracia y cuáles son esa extrema derecha a nivel global que está tanto en España como en Argentina como en otros países. Antes de pasar a la entrevista con Luciana, ya sabéis que todo esto no es gratis, estamos pasando por unas pequeñas curvas financieras y os necesitamos a vosotros y a vosotras para apoyarnos económicamente. Si puedes, por favor, suscríbete al Salto, si no, tampoco pasa nada, no os preocupéis, nuestros contenidos siempre van a ser en abierto, pero nos ayudáis mucho si le dais a la campanita, si le dais al me gusta, si nos dejáis un comentario, dinos quién os gustaría ver en esta tercera temporada de Río Arriba, quién te gustaría ver aquí sentado conmigo para charlar un ratito. O sea que nada más, te dejo con la entrevista de Luciana Pecker, espero que la disfrutes tanto como la hemos disfrutado aquí.
Luciana, bienvenida a esta tercera temporada de Río Arriba, bienvenida al Salto, ya eres una amiga del proyecto, ya has pasado por aquí varias veces. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, muchísimas gracias a El Salto por la entrevista y por tejer puentes con América Latina. Por supuesto, siempre tenemos un ojo allí puesto, como no. Además es que hablaremos durante la entrevista, pero ese es el laboratorio del que queremos aprender. De hecho, es sobre esas enseñanzas que deberíamos adoptar de Argentina y de Latinoamérica, te preguntaré luego. Como digo, tengo mucho para preguntar. Has publicado este libro, La Diocracia, con Libros del Cao. Tú venías de publicar libros sobre feminismo, sobre el goce de las mujeres, sobre el amor. ¿Por qué ahora sobre la audiocracia? ¿Qué ha ocurrido para que Luciana Pecker tenga que traernos este libro? Para mí es muy emblemático porque creo que sacar 4 libros que hablaba de sexo, amor, sexteo, goce, y de repente tener que hablar de odio, lo que muestra es que gran parte de esta odiocracia misógina, tecnofeudalista, que se expresa en la política, en los medios de comunicación, en las redes, no soportó la interpelación y la mirada feminista sobre el deseo, ¿no? Yo creo realmente que lo que más le molestó a los hombres es que las mujeres hablemos sobre el deseo interpelando, cuestionando la desigualdad desde la brecha orgásmica, las tareas de cuidado, cómo recarga sobre las mujeres, por supuesto, la violencia de género, el abuso y el femicidio, pero por sobre todo que digamos, tenemos derecho a desear y estos son nuestros deseos. Creo que eso hizo pum y vino una reacción exacerbada de odio, que es la emoción contraria al deseo, al goce y al amor. Y frente a eso no nos podemos hacer las distraídas, no se puede seguir hablando sola de amor. Hay que poder conversar con una sociedad y dar respuesta a ese odio. O sea, la audiocracia sería como una reacción a un feminismo más abierto y más del goce, digamos. Sí, sí, yo creo que sí. Creo que hay una reacción clara hacia el feminismo, hay una reacción hacia los cuestionamientos que hace el feminismo, hay una reacción hacia el movimiento político que es el feminismo, que yo insisto que es el gran movimiento antifascista por cosas muy orgánicas como la capacidad transnacional de organizarnos, pero además porque hemos cuestionado lo que se nos acaba y hemos pedido, ¿no? Es como, bueno, ¿qué te gusta? ¿No? Esa frase que supuestamente tiene que ser tan común en la cama y que no se hacía, bueno, las mujeres empezamos a escribir, a decir me gusta esto, no me gusta esto, yo quiero probar esto, y eso fue insoportable. Y yo realmente creo que fue más insoportable para los hombres y para el poder que las mujeres digan quiero esto y que ese deseo además se encienda, porque es un deseo sexual, pero que como sabemos el deseo sexual es un bing bang, que enciende deseos políticos, enciende deseos culturales, enciende deseos sociales, ¿no? Y en ese sentido, ese deseo, tanto subjetivo como colectivo, iluminó una época de mayores demandas y frente a eso vino, vamos a frenarlo con odio. El feminismo siempre ha denunciado y confrontado la violencia contra las mujeres. Pero justo al final de la anterior respuesta has dicho esto, ¿no? De que como que el feminismo necesita casi interiorizar esta odiocracia, ¿no? Necesita el feminismo visibilizar esta red de odio de alguna forma conjunta para saber cómo luchar contra él. Sí, yo creo que, este odio se da en redes sociales y eso no es solo porque se da a través de tecnofeudalistas que vos en El Salto describen muy bien y que es muy importante conocer, pero además se da en una época como de desmembramiento del periodismo en cápsulas, en redes sociales, en burbujitas, y a mí me parece que por más que hay mucha sobreinformación y agobio de lo que está pasando, no terminamos de entender el mapa de lo que está pasando. Mm. Y ese mapa necesita unir flechas, ¿no? Y además lo vemos solo desde la realidad, digamos, de un país, nos quedamos cortos porque es un escenario internacional. Cuando desde Argentina se quiere entender la odiocracia solo desde un contexto nacional, se queda chico, lo que pasa que ya es muy complejo, ¿no? Económicamente, políticamente, etcétera. Pero en Europa, que por supuesto está el eurocentrismo, también se queda muy corto al no verlo como un fenómeno internacional y que tiene muchas facetas. Entonces,
para mí es muy central poder escribir y leer sobre idiocracia para saber sobre dónde estamos paradas y parados y a partir de ahí poder decir, vamos para acá, vamos para allá, qué hacemos, qué no hacemos, cómo nos movemos, ¿no? A mí me gusta la asociación con el fútbol, o sea, un director técnico lo primero que hace es ver videos, se decía antes, ¿no? Ver los cassettes. Argentina, ¿eh? Compararlo con el fútbol. Por supuesto. Argentinísima, mundialera. eh, bueno, y sí, yo creo que lo que pasa es eso, que hoy de hecho es un escenario donde vos podés decir, vivimos años de avanzar. Entonces, bueno, vamos a golear, ¿no? Vamos a poner más, más atacantes, más goleadores. Y este es un momento para ir a la defensa, pero no podés, digamos, Estar siempre a la defensa, ¿no? no podés estar siempre a la defensa y no podés dejar el arco vacío. Y hoy hay tal confusión que la gente se queda mirando el teléfono y el arco queda vacío. Y te están goleando y no sabes qué defenderte. Ya. Y la idiocracia genera que además te empieces a pelear fuego amigo con tus propios compañeros o compañeras o con el que tenés más cerca que intentar volver al arco. Entonces yo sí creo que los libros y la capacidad de reflexión son esenciales para poder entender qué pasa y qué podemos hacer. La capacidad de reflexión, en cierto modo, con el scrolleado, que además tú también lo comentas, le das cierto paralelismo, el scrolleado de nuestra vida, de las redes sociales, nos está quitando, yo creo que el sentido de pararnos a debatir, ¿no? De tener conversaciones largas y tranquilas o escribir textos como el que tú has hecho. Tú, Luciana, has sufrido en tus propias carnes esa odiocracia. No vives aquí en Madrid simplemente porque te guste la ciudad, sino que tuviste que huir de Argentina. Cuéntale a la gente que no te conoce cómo llegaste a esa situación, cómo una periodista feminista como tú tiene que acabar huyendo de su propio país. Bueno, la odiocracia se genera, que para mí es muy interesante, con muchos años de anticipación, ¿no? Que es algo que también tenemos que entender. En Argentina hubo un auge feminista, porque la Argentina es el país que inicia lo que hoy conocemos como la cuarta ola feminista, el 3 de junio del 2015 con Ni Una Menos. Y a partir del 2016 se convierte en un movimiento muy fuerte. Los que son los líderes de esta ultraderecha empiezan a atacarnos y atacarme personalmente desde el 2016 y hubo un auge en el 2018, después la primera huelga feminista que también nace en Argentina y que estuvo la Marea Verde, que realmente fue un movimiento enorme con millones literalmente de mujeres y jóvenes en la calle. Ahí los ataques eran muy directos, ¿no? Eran de Agustín Laje, que es el mayor ideólogo de la extrema derecha, a las personas que buscaba eran las feministas y bueno, y personalmente a mí, por supuesto que además durante muchos años denunciar abusos, las amenazas formaban parte, digamos, de una tarea periodística muy vulnerable, pero también con mucho eco. A partir de la denuncia del abuso sexual de Telma Fardín, que es una actriz argentina a la que yo acompaño durante todo el proceso anterior a pensar una estrategia, y a que pueda denunciar la violación que sufrió por parte de un galán que era muy famoso en Argentina, que es Juan D'Artés, que había sido en el último punto de Patito Feo, una serie juvenil que también se vio en España, que había sido en Managua. Como saben, que pasa en otros casos en España también, si la situación no sucede en el país, la justicia no acepta que se pueda denunciar en otro. Son Julio Iglesias que ha pasado aquí en España, precisamente. Exacto, el caso de Julio Iglesias, que investigaron durante más de 3 años Ana Requena y todo el equipo del diario.es y que hoy están criminalizados y es parte de esta reacción en Esa conjunto. estrategia muy parecida a la que te pasó a ti, en cierto modo, ¿no? Exacto, es una estrategia que hoy tienen no solo para callar a algunas periodistas o algunos medios, sino para que dejemos de hablar de violencia sexual, porque con los litigios se criminalizan y se vuelve ya no solo la impunidad, sino el silenciamiento y el castigo por hablar. Ya Juan D'Artés, con 2 abogados muy poderosos de Argentina, había criminalizado a 2 actrices que habían hablado antes. Entonces, yo sabía que teníamos que encontrar una vía judicial y como había sido en Nicaragua, compañeras feministas nicaragüenses de mucho valor que todavía estaban en Nicaragua, por supuesto, y están todas exiliadas o despatriadas, como Teresa Blandon, una gran lideresa que en medio de una situación tan difícil fue solidaria y me parece que tiene un valor enorme. Damaris Ruiz y 2 abogadas, Wendy Flores y Eileen Cruz Rojas,
son las que hicieron que la denuncia empiece en Nicaragua y que se pueda empezar este camino. Entonces, los puentes feministas tienen por eso esta potencia de trazar mapas, y la denuncia se puede hacer. Yo como periodista, bueno, saco la primera nota a Telma, pero el proceso fue muy anterior y de un acompañamiento que era como pensar y tejer redes frente a la estrategia. Y frente a eso vinieron amenazas muy claras. El caso conmueve al país y cambia hoy la jurisprudencia. Las amenazas venían no de trolls, y yo lo sabía porque tenían información, digamos, que estaba en el secreto de sumario de la causa. Entonces yo sabía que, Claro, digamos, que eran personas orquestado. orquestadas. El caso termina con una sentencia histórica que ahora acaba de ser reafirmada por la justicia brasileña, rechazando 2 apelaciones del actor. O sea que, por supuesto, estamos hablando de gente que, que tiene intereses muy fuertes en Totalmente. esto, en todos los sentidos. Y hacemos una denuncia judicial contra Telma Fardín, y lo primero que descubrimos es que el teléfono desde el que a mí me amenazaban, que yo escribo una nota sobre femicidios y sobre el riesgo de la liberación de armas, que es algo que había propuesto Javier Milei antes de ser presidente. Ajá. Alguien me dice, te mereces ser la próxima víctima de femicidio, y es más fácil matar con un arma de fuego porque se puede matar a distancia, en una amenaza que ya era muy directa. Ya. Era desde una cuenta que yo sabía que tenía información confidencial de la cuenta, pero eso no era algo al azar como puede Un suceder, simple troll, como has dicho. que igualmente, por supuesto, que está mal. Habían sacado un teléfono a nombre de Telma Fardín con suplantación de identidad para hacer esta amenaza cuando nos damos cuenta, y me doy cuenta yo antes que la justicia que además la dirección fiscal de la persona que lo hace venía del edificio de la Fuerza Aérea Argentina, del edificio Alas. Wow. Eso ya pone cosas en otro nivel de densidad, porque desde la era democrática, que en Argentina empieza en 1983, y después de los vuelos de la muerte, que de hecho fue Adolfo Silingo quien lo declaró y lo contó en los juicios en España, nos damos cuenta de la dimensión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, pero habíamos vivido una democracia en donde creíamos que teníamos una libertad que no teníamos. Entonces no era un escenario esperable que hubiera lo que en otras partes de América Latina se llama paramilitares, y en Argentina le decíamos servicios o mano de obra barata, pero que es gente que se había ido de las fuerzas de seguridad en contra del proceso de democratización de las fuerzas que había traído el kirchnerismo, y que estaba haciendo operaciones de otro tipo. Después, la persona que estaba directamente ligada a ese teléfono es defendido por un capitán de la Fuerza Aérea que fue ascendido por Javier Milei. A nadie que dice trabajar en un kiosco o ser changarín de un supermercado lo defiende un capitán de la Fuerza Aérea. Entonces, la connotación que tenía, ya la gravedad de lo que estaban haciendo era otra muy distinta a lo que nos habíamos imaginado, en un proceso que trajo también mucha confusión, y a la vez en ataques que estaban planificados por personas que están orgánicamente hoy en el gobierno de Javier Milei, como Agustín Laje o como su abogado defensor también en muchas causas, que es Francisco Neto. En ese momento es cuando tú dices, militares implicados, a los que ha ascendido mi ley, a los que se protegen y tal, esto aquí mi integridad física es cuando corre peligro, y es cuando decides venirte a España entonces, ¿no? Exactamente, sí. La verdad es que la sensación fue digamos, me empezaron a temblar las piernas, y la sensación era que nos enfrentábamos a algo que no sabíamos que nos enfrentábamos, y que la sociedad todavía no estaba ni siquiera entendiendo ni asimilando, y que Argentina era un país que había tenido garantías democráticas, que no estaba preparado como otros países, que la violencia es mucho más alta, como Colombia, Centroamérica, que tenían a lo mejor mecanismos de protección. Y ahí dije, me tengo que ir para garantizar mi integridad y para poder seguir escribiendo, porque no había las más mínimas condiciones para poder seguir ni trabajar, ni vivir, ni estar segura. Viviendo allí hubiera sido imposible publicar, por ejemplo, un libro como La Audiocracia, ¿tú crees? Estoy completamente segura que no lo hubiera podido escribir, porque la violencia directa, la amenaza sobre el cuello, la censura, la descomposición de un tejido social que te pueda proteger y sostener porque es parte de lo que crea la audiocracia. La agresión directa de Javier Milei, que sabemos que su frase de cabecera es no digamos lo suficiente a los periodistas, en
Solamente de un año a este, Argentina ha descendido 11 puntos en el ranking de Reporteros Sin Fronteras de España. De hecho, a periodistas, digamos, de derecha ya los ataca, pero con niveles altísimos. Entonces, además que también ha sido una vuelta de los varones al monopolio de la palabra de una manera impresionante y ha costado mucho, pero mucho a las muy valiosas periodistas feministas no solo sobrevivir en lo personal y en lo laboral, sino sostener un discurso público. Y en ese sentido, para mí, sí que después de 30 años de escribir sobre estos temas, como imposible sobrevivir sin escribir o callada, y a la vez sí hay, creo que lo que vale la pena de poder buscar alternativas como fue la de poder venir a España es para seguir hablando. Fíjate esto que comentabas de que ha vuelto el monopolio a los hombres, ¿no? Si alguna vez lo perdimos, eh, ha vuelto un poco el monopolio en Argentina de la palabra a los hombres. Me venía a la mente, ¿no? De este giro también del mundo empresarial que yo he visto en Estados Unidos, porque es un mercado que miro más, que es un gobierno que miro más, ¿no? Como por ejemplo el caso más paradigmático es Mark Zuckerberg, ¿no? Diciendo de que hace falta virilidad en los negocios una vez ha ganado Trump, ¿no? Cómo las grandes empresas giran en torno a la narrativa del gobierno porque sabe que les conviene. ¿Ha pasado lo mismo en Argentina? Exactamente. Pasa lo que me parece más interesante, por supuesto, ¿no? Mark Zuckerberg diciendo que hay que cazar jabalíes. Bueno, me impresiona muchísimo porque entra absolutamente en un poco lo que yo quiero contar en la Odiocracia, que son varones impostando una masculinidad. O sea, hace falta verle la cara a Mark Zuckerberg para entender que no me da a macho que case jabalíes y que sin embargo tienen todo un postureo, digamos, una performance de una virilidad que bueno, los jabalíes te van a cazar a vos, Mark. ¿Qué es eso? O sea, ¿no? Que pasaron del metegol, Bolín. del futbolín, de acá, del sillón cómodo, del Sí. puff y del... Sí, de hecho hay un momento en esto, perdona que por añadir, ¿no? Que en el momento en el libro que explicas que Milei no tiene, Milei y todos estos, como estabas diciendo, no eran, aquí en España diríamos el que pegaba las collejas en el colegio, sino el que las recibía, ¿no? Y que en vez de reaccionar desde ese yo he sido víctima y entonces empatizar con las víctimas, es al revés, ¿no? Es como una reacción del que recibió collejas, ahora es el matón, ¿no? Es como esta posición que están tomando gente como Musk o como Milei o como Zuckerberg ahora mismo, ¿no? Sí, a mí ese punto me parece central para Mm. entender y para, digamos, de alguna manera quitar este aura que tienen de que vuelve una masculinidad clásica, porque con ese discurso seducen a otros varones que dicen, "Buah, tenemos que volver, nunca lo han sido, ¿A dónde tenés que volver, no? Y seducen a mujeres que dicen, mira, yo no puedo más, al final vivo trabajando, no consigo nada, que vuelvan los hombres clásicos. Y es toda una farsa, ¿no? Porque realmente no es que Mark Zuckerberg está cazando, viste, te hablan del hombre cazador, la verdad es que no van a cazar y recolectar para vivir. No son hombres que tengan ningún compromiso con eso. Entonces te hablan de una energía masculina en los negocios, expulsan a las mujeres y expulsan además las políticas de diversidad, no solo para mujeres, ¿no? Interseccionales, para mujeres, para migrantes, etcétera. O sea, convalidan, porque además lo dicen justamente cuando sacan los filtros periodísticos que limitaban un poquito, o sea, la cuota que podían limitar un poco de odio transfóbico, racista, homofóbico y misógino en las redes sociales como Instagram, lo justifican diciendo que vuelve una energía masculina que nunca tuvieron, la que recibieron fue violencia. Los casos Elios Mas, el padre, él dijo en la Rolling Stone que fue capaz de las peores cosas, y hay una investigación periodística y policial que sale publicada en Estados Unidos sobre los abusos de Elon Musk. Por supuesto, Milei había contado que su papá le pegaba, que lo humillaba, que lo maltrataba para que no pudiera aprobar los exámenes. Y lo que él hace es como, pasa de no verlos a decir que no eran sus padres, usa la palabra progenitores, que es la que usan las madres que denuncian abusos sexuales de sus hijos, para decir que no todo padre es padre.
y él pasa de no verlos a decir que eso le había servido para soportar crisis en su vida. La violencia no sirve, solo sirve si la condenás. Y lo que él hace es replicar esa violencia absolutamente. Esto me hizo fuerte y por lo tanto yo soy esa persona fuerte, ¿no? O algo así. Exacto, eso lo dice literalmente. Vos podés, de cualquier situación que te pasa en la vida traumática, Aprender y sacar. sacar enseñanzas y fortalecerte. Pero el caso de él es quien lo replica, pero lo amplifica. Quita todos los programas de protección para víctimas de violencia, todos. Se acabó completamente la protección a las víctimas de violencia de género en Argentina y, por supuesto, de la protección a los niños, ¿no? Entonces ahí sí hay una postura que es muy diferente. Las feministas lo que hacemos es decir, a mí me pasó, no quiero que a vos te pase. Lo que hacen Milei y Trump es decir, a mí me pasó, que les pase a los demás, ¿no? Y eso amplifica la violencia. Y en este sentido de que son falsos machos, bueno, es muy central, porque son varones que no protegen, que no tienen códigos. No es el varón clásico de antes, que por supuesto era un varón machista, pero también la masculinidad tradicional tiene privilegios, pero también tiene sacrificios. El varón no puede abandonar a su esposa de toda la vida. El varón tiene que bancarse, quedarse con una sola esposa, digamos. Tiene que bancar, o sea, tiene que ser proveedor. Yo creo que ahí hay un movimiento en donde toman lo que les conviene de regular, digamos, los estereotipos de género y después, en cambio, ellos pueden ejercer la masculinidad del modo que les gusta. Un hombre para ser presidente de la nación tenía que estar casado. Si a mí me parece bien o mal, me parece bárbaro que cada cual esté o no casado. Para mí y su familia son sus perros. Si yo veo a alguien que me dice, mira, para mí un perro es mi familia, yo la respeto, pero no respeto a alguien que puede ser presidente con condiciones afectivas que nunca un hombre hubiera llegado para imponernos a las mujeres condiciones afectivas y sexuales que eran de un siglo atrás. De hecho, tú hablas bastante en el libro del tema de está en contra del aborto, está a favor de la familia tradicional cuando no ha tenido hijos, ¿verdad? O sea, no es una representación de lo que se supone que quiere defender, ¿verdad? Para mí es un escándalo, como diría Rafael, o sea, me parece un escándalo, ¿no? Porque cualquier mujer que es madre sabe lo que cuesta. Milei habló la semana pasada con el gordo Dan, que es un tuitero que se llaman las fuerzas del cielo, es la línea dentro, ahora se están todos peleando en una interna, digamos que bueno, que es parte de estas ultraderechas también, ¿no? Sus niveles de internas son muy altos, pero uno a veces se confunde y se divierte en esas internas, pero después son verticalistas y acatan, claro, con lo cual sus internas también son bastante distractivas. Otro mensaje otra lección para aprender. Y entonces empezó a atacar a una periodista que se llama Débora Plager y le dijo asesina por haber defendido el derecho al aborto en el Congreso de la Nación. Y dijo que por el aborto había bajado la tasa de natalidad en Argentina, el aborto fue aprobado en el 2020, sabemos que la baja de la tasa de natalidad es un tema mundial y que por supuesto, si hay algo que no lo va a estimular, o sea, ¿qué te crees? ¿Que me vas a pegar y te voy a decir sí, voy a ser madre, digamos? O sea, hay que estimularlo con mejores condiciones de cuidado, pero lo dice un señor que no tuvo hijos y que además lo que bajó en la Argentina es el embarazo de niñas y adolescentes, que había bajado en una década el 60%. ¿Qué quieren? ¿Someter a las niñas de 13 años, de 16, a que vuelvan a ser madres cuando no quieren? Porque si quieren siempre hay que apoyar la maternidad, la edad que sea y con el deseo que sea. No hay que darle un deseo social a nadie, sino el que sea. Y lo que quieren es volver a forzar a las mujeres. Esta semana además se escucharon audios de Milei. En España serían un escándalo, estas cosas pasan en Argentina. Voy a defenderlo, es un país que asumimos nuestra crisis y por lo menos nos divertimos un poco. Vamos a hacer, el subdesarrollo es así. Es lo que nos queda, ¿no? Que nos queda. Bueno, en ese escándalo Milei hablaba de su paquetazo, que para traducir... Yo quiero que vean la cara, o sea, ¿qué es eso? El paquetazo estaba hablando en audios sobre sus órganos sexuales, definiéndolos de paquetazo. Ay, no. Mientras va el Tadeu al muro de los lamentos, mientras te dice que sos una asesina por no tener hijos y subir la tasa de la natalidad, y dice literalmente
en audios sexuales que va a tirar guasca en la cara. Traducción, semen. Oh, Eyacular en la cara, ¿no? pero a ver, pero espera, ponnos en contexto. ¿Ese audio se ha filtrado o simplemente lo ha publicado él o cómo ha sido esto? Es que No, ese audio se ha filtrado, que es una práctica que podemos decir es violatoria de la intimidad, pero ¿es un audio que le estaba mandando él a un amigo o a una mujer? es un audio que le estaba mandando a una mujer, no es la novia oficial, tuvo ya 2 novias durante la presidencia, Ujú. 2 vedettes, con todo, por supuesto, el respeto, pero 2 figuras como Ya. del mundo del espectáculo, como muy atractivas. Ninguna mujer podría llegar a la presidencia, imaginémonos, con 2 novios distintos, mostrándolos, tener ahora Sería relaciones. crucificada por los medios, por la parte más religiosa conservadora del país, etcétera, ¿no? Exacto. A Santiago Abascal, ¿qué le parecería que lo abrace y que dice en los micrófonos de España que él está dispuesto a aplicar lo que se hace en Argentina, que se abraza con Milei y que lo trajeron ya 6 veces a Madrid porque es un show que le suma a Vox el nivel de espectacularización de Milei? Bueno, la idea del paquetazo, que él esté diciendo algo que además forma parte de su discurso. Y hay algo, si un hombre eyacula en la cara, también se pierden hijitos. O sea, que se hagan cargo de sus hijitos no es menor. Esos que te dicen eso. Y esa obscenidad, que por supuesto, ¿no? Si comparamos la figura de Abascal con la figura de Milei, hay una presión que es más obscena en Milei. Eso es la diferencia entre un país conservador y un país del tercer mundo donde todo es más brutal. Es cierto, pero eso también representa a Abascal. Es la alianza con esos sectores directos. Em, Luego te preguntaré por los lazos con España, antes por seguir con Milei, por seguir con la teoría que tú vas describiendo en tu libro. Ese objeto que aparece, de hecho, en la portada del libro, esa motosierra, ¿no? Esa, como tú le llamas, esa forma fálica con dientes, que en cierto modo representa, por un lado, esa virilidad o esa falsa virilidad de la que hablabas antes, y por el otro lado, los recortes y el contraataque al estado de bienestar, ¿no? ¿Qué es la motosierra o qué significa la motosierra en esta audiocracia? Bueno, la motosierra significa, primero yo creo, la amenaza más directa a las mujeres literalmente, ¿no? Sí. La motosierra que le regala Milei a Elon Musk, bueno, la aprenden, no la saben ni usar, que muestra lo inútiles que son, ¿no? O sea que para nada machos que saben construir. Estuve ahora en Honduras, en el pueblo Garífuna, y es la primera vez que vi una motosierra siendo útil y varones jóvenes con fuerza construyendo, cortando un árbol caído para construir una casa. O sea, una motosierra que sirve, Para ¿no? construir, no para derruir, ¿no? No para... Exacto, varones Claro. viriles de verdad, que vos decís, ok, a mí también me gustan. Digo, bueno, un hombre que sepa hacer cosas. Claro, está bien. Por eso digo que tiene algo de sexy que yo quiero desterrar que estos monstruos que fingen lo tengan, ¿no? O sea, la idea de volver a algo productivo en donde sepamos hacer cosas con las manos es una idea que nos convoca, pero ellos la usan para destruir. Y está firmada por un constructor de motosierras que se llama Tute, que lo firma como las Fuerzas del Cielo, que literalmente se inspira en la masacre de Texas, que es una película de terror emblemática, que está basada en un femicida real que tenía la piel de mujeres en su casa. Entonces, es una amenaza directa la motosierra, ¿no? Esa imagen de película de terror así. Es una erección peniana literal, ¿no? Es la sensación de que tenés un pene más grande, ¿no? A ver, a la competición de quién la tiene más grande, le tienen que poner motosierra. Incluso algo que leí en el libro que explicabas tú, que luego me estuve fijando en las imágenes, cómo se lo colocan, o sea, cuando hacen el gesto de la motosierra, no, se lo ponen como que sale, como que es esa extensión de su pene, ¿no? Tanto él como Elon Musk, cuando la coge, los dos hacen el mismo gesto, ¿no? Es decir, el fin de la metáfora, ¿no? Todo es literal. Y por supuesto que desde el punto de vista económico, Argentina es el país con el ajuste austeridad, se dice en Europa, más grande del mundo. Milei lo dice con orgullo y es la gran prueba del Fondo Monetario Internacional, que es el gran problema de América Latina y de Argentina, que le acaba de aprobar otro crédito a
al gobierno argentino, no a la Argentina, porque la Argentina lo que hace es hipotecarla de 100.000 millones. Kristeva, que es quien comanda el FMI, se ha puesto un pin de la motosierra y han hecho además campaña literalmente. Dijeron que le daban el apoyo económico porque se venían las elecciones y para que siga el plan. De hecho, Trump dice, cuando las encuestas estaban ahí, dice, no les vamos a dar si no ganan, lo dicen así. O sea, para mí ha sido una de las mayores intromisiones políticas en una democracia, por lo menos tan descaradas, ¿no? En los últimos años en Latinoamérica, ¿no? Para mí eso es fundamental, porque más allá de que puedas medir qué incidencia tiene en lo electoral, yo creo que la incidencia fue más alta de lo que se vio. Por un lado, da fondos el FMI, lo sigue dando, queriéndole mostrar al mundo que el ajuste puede ser mucho más grande del que había antes y que además los estallidos que especialmente se han dado en Chile y en Colombia se pueden ya reprimir, como lo que está pasando ahora en Bolivia, se pueden prevenir con distintos mecanismos de distracción social a través de las redes sociales y de la inteligencia artificial. No por nada ahora acaba de estar el desembarco de Palantir con Peter Thiel en Argentina y acaban de el gobierno firmar un acuerdo para lo que llama gemelos digitales, que es digamos, predigitar la conducta de todos los ciudadanos. Entonces, los estallidos sociales que han sido parte de la cultura política de Argentina, ¿cómo los podés, por ejemplo, desactivar? Ya puede averiguar Peter Thiel, no solamente reprimir después. Entonces es un experimento del fondo que acaba de poner como condición seguir bajando las pensiones o las jubilaciones, un recorte público feroz, una reforma laboral que subió a 12 horas el tiempo de la jornada laboral, a contrarreloj completamente de la reducción de las jornadas, que pone que las personas no podemos elegir ni siquiera si nos vamos de vacaciones cuando nuestros hijos e hijas tienen vacaciones. O sea, quieren que las mujeres estén obligadas a ser madres y no te dejan ni pasar las vacaciones con tus hijos. Una reforma laboral extrema. Entonces, en lo concreto, esa motosierra corta completamente con los derechos vitales, a jubilarse, a pensionarse, a la salud. Es una motosierra que ha pasado por las personas más vulnerables, por la discapacidad, por la universidad pública, por la ciencia, por el hospital de niños que cura a los niños de cáncer, que es el Hospital Garraham, y por el otro lado es una amenaza directa. Como vos decías, la injerencia de Estados Unidos fue bestial. Donald Trump después dice que él le hizo ganar las elecciones, lo que dio en plata, que es muy complicado, que es un swap, un crédito directo. Que cambio de monedas, sí. Después no fueron 20.000, fueron 2.500 que la Argentina ahora pagó para pagar la deuda externa a través de un organismo multinacional que no dijeron ni cuál es. O sea, esa plata se evaporó, no es que decís, llegó a la Argentina y fue para construir un hospital. Se evaporó en intereses de deuda, pero no fue la plata que pusieron. Fue la amenaza que si no ganaba Milei, el otro candidato al que Trump se refería era Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, a él no se le iban a dar y la amenaza en Argentina es nos levantamos mañana y vuelve a haber una crisis que el país está en llamas y esa reacción ante un país con tanta inestabilidad es algo a lo que no se quiere y terminás obedeciendo. Te has adelantado en cierto modo, pero tenía apuntada una frase de tu libro, pero no tuya, sino de la compañera Lucía Ligmaer, que te hace un maravilloso prólogo, ¿no? Porque siempre decimos esto de que Argentina es el laboratorio neoliberal, que era una frase que se utilizaba siempre con Chile, ¿no? Chile ha sido el laboratorio neoliberal. Pero Lucía dice, Argentina es el nuevo laboratorio de este turbo neoliberalismo feudal y misógino, ¿no? O sea, ya es una vuelta de tuerca lo que estamos viendo con Milei, con ese apoyo ultraderecha por parte de Trump. Y ahora, además, este detalle que has comentado de estas cosas últimas que se han publicado sobre la relación de Peter Thiel, ¿no? O sea, ¿es el nuevo laboratorio mundial, Argentina? Sí, sin lugar a dudas. En principio, para España, Argentina es muy importante, por eso Abascal dice, estamos dispuestos a hacer lo que hace Argentina. Argentina es un país que fue vanguardia en feminismo,
los dos hechos históricos más fuertes del feminismo, que es lo que se conoce como Me Too, pero que es la liberación de la palabra sobre la violencia sexual, comienza en el Cono Sur, y la huelga feminista comienza en el Cono Sur. Es el país con 1.200 genocidas actualmente, aún en el gobierno de Milei preso, donde los juicios por delitos de lesa humanidad han llegado más lejos. Mostrar que se puede disciplinar a ese país con derechos humanos y con feminismo, primero es una enseñanza a todos. Y después, ¿sería posible si no hubiera sido posible Milei? Yo creo que no. Claro. Entonces, vuelve a Chile al modelo que querían hacer para el mundo, que era la desigualdad brutal. Se puede. Quieren mostrar el Fondo Monetario que se puede hacer un ajuste brutal, que se puede recortar las jubilaciones y pensiones, que se puede recortar la educación pública, y que además eso no tiene costo social, porque la rebelión popular en Argentina tenía una tradición tan fuerte que impedía que esos ajustes se lleven con normalidad política y sin dictaduras o autoritarismos. Ahora, esta mezcla de teocracias con autoritarismo son un laboratorio que además, si vos le preguntás a un taxista argentino quién es el presidente de España, probablemente no sepa. Pero un taxista español sabe quién es Javier Milei. Por eso es una figura que han traído tanto todas las veces de forma extraoficial. Ese espejo, aun cuando se lo toma como un loco, como una figura bizarra, ese espejo es algo que queda como se puede hacer eso. Fíjate, justo era hace como un año o algo así, entrevisté a Lucy Caballero, ¿no? Compañera de movimientos y activismo, seguro que contigo allí en Argentina. Y hice un ejercicio con ella que fue, le leía los titulares que habla la prensa española sobre la economía argentina, que nos la pintan como que va maravillosamente, y le pedía su opinión. Bueno, tenías que ver las caras que tenía la pobre Lucy cada vez que yo decía una, decía, no, no puede ser, no puede ser verdad. ¿Por qué hay este interés de la prensa internacional en vendernos a Milei como un éxito? Más o menos me has contestado, pero quiero que repitas un poco. ¿Cuál es el interés que tiene el mainstream global en que proyectos como Milei parezcan triunfadores cada afuera? Por dos cosas, porque quieren aplicar un ajuste muy fuerte y decirle a la gente que le conviene el ajuste y que además ese ajuste puede ser sostenido con contextos democráticos. Y después porque Europa puntualmente, el plan que tiene, pero que para mí ya es un fracaso, digamos, antes de consolidarse, era un plan en donde lo que quiere es un neocolonialismo feroz sobre América Latina y también sobre Argentina, en donde extraer recursos naturales, que haya gobiernos autoritarios en toda América Latina y sostener la ficción de la democracia en Europa, quedarse como el mundo en donde todavía existe libertad de expresión, a costa, ya con una crisis con Estados Unidos, una crisis obviamente en Medio Oriente, China creciendo y bueno, una geopolítica tan compleja, volver a una posición de neocolonialismo. Eso se ve, de hecho, en España hay lobbies a favor de Milei, aún en un gobierno en donde supuestamente hubo conflictos, porque Milei vino a atacar directamente al presidente Pedro Sánchez, a su esposa, etcétera. Se sacó por primera vez en muchísimos años la embajadora de Argentina, ahora ya hay embajador, pero las 6 veces que vino a viajes extraoficiales, pero hay grupos económicos, por ejemplo, pesqueros, que hacen lobby para que haya apoyo a Milei, porque pescan en zonas del mar argentino que en realidad no deberían pescar, junto a barcos chinos, como para decir no queremos que China avance, nosotros también. Hay presiones porque Macron, que es alguien muy comprometido con los derechos humanos, que ha ido a visitar, digamos, monumentos a la memoria o la iglesia donde la dictadura asesinó a 2 monjas francesas en Argentina. Bueno, porque hay intereses con el litio de empresas francesas. Entonces, las palabras claves son litio, oro, agua, petróleo, que acordémonos que Argentina le quita la propiedad de Repsol para volverla a la empresa YPF, gas, tierras raras, ¿no? La economía está absolutamente ligada a lo que quieren hacer con Argentina y, por supuesto, con el resto de América Latina. Litio y tierras raras, de aquí vendrá yo creo que el tecnofeudalismo, ¿no? Tanto el interés de Elon Musk como incluso también el de Peter Thiel que estábamos comentando ahora mismo, ¿no? Hay un
un interés ya no solo geoestratégico que puede ser como la mirada de Trump, de controlar el área, de controlar el patio trasero de Estados Unidos en esta nueva doctrina Monroe, sino además Argentina tiene un montonazo de litio, ¿no? O sea que es un activo muy estratégico para la nueva revolución tecnológica y todo lo que necesitan estos tecnofeudales, ¿verdad? Mm. Exactamente. Y Argentina tiene algo también que la inteligencia artificial necesita. Una gran zona fría como es la Patagonia Mm. para conservar fríos los componentes que se necesitan para la inteligencia artificial. Centros de datos, etcétera, ¿no? Exacto. Ujú. Claro. Y en ese sentido, Peter Thiel avanzó más que Elon Musk, que siempre Elon Musk lo vio en Estados Unidos, también se reunió una infinita cantidad de veces, pero Peter Thiel ahora fue a Argentina, compró la mansión más cara de Buenos Aires, dice que sí va a invertir, pasó algo que también, bueno, estas son las cosas de las que por lo menos nos podemos de vuelta, ¿no? Divertir dentro de la horaria. Fue a jugar, no sé por qué, a un club de barrio de ajedrez en el barrio de Abasto, que es un barrio relativamente popular de la ciudad de Buenos Aires. Fue un torneo de ajedrez porque sí, Peter ¿En Thiel, serio? sí. Y dos muchachos que estaban ahí, son las pequeñas venganzas del tercer mundo que nos regocijan. Le robaron la cartera, algo así. No, mejor y más digno. Le empezaron a cantar una canción que para nosotros es muy importante, que es La patria no se vende. La patria no se vende. Bueno, se la cantaron en la cara, que es un video que circula. Yo Qué maravilla. espero que la inteligencia artificial no pueda todavía descifrar que somos capaces de esas pequeñas venganzas. Acaba de comprar también una gran mansión en Uruguay, en José Ignacio, que es una zona como muy VIP, que está cerrada y que tiene supuestamente para autoabastecerse energéticamente. Entonces, o es su búnker pensando en esto, en vez de irse a Marte como quiere irse Elon Musk, se quiere ir al Cono Sur, quiere hacer un próspera como en Honduras, que están haciendo como un país para ellos, también Peter Thiel y Palantir, para pensar y experimentar cosas que los hagan vivir hasta 120, 130 años con leyes propias, que es parte del conflicto con Honduras, que no casualmente es el otro país junto con Argentina que ha sido intervenido directamente en las elecciones por Donald Trump para que gane Narria Fura. Esto también que has comentado, ¿no? Lo de querer vivir para siempre y querer llegar a Marte solo unos pocos elegidos, también es unas características muy comunes de este plantel de odiadores de extrema derecha a nivel mundial, ¿no? Como con una obsesión como de ir más para allá, como dejar su imprenta o impronta en la historia, ¿no? Sí, es llamativo porque, y también tiene que ver con eso de la falta de datos periodísticos, porque el otro día le preguntaba a una periodista de ciencia, pero es cierto que pueden llegar a Marte, o sea, te lo ponen como para decir, acá no queda nada. em, Peter Thiel también dice, bueno, viene el diablo, ¿no? El anticristo. Generan toda una idea apocalíptica y de búnker, y en ese apocalipsis es como que la gente termina justamente con menos sensación de capacidad de construir o reconstruir un proyecto de futuro, pero ellos salvándose solos. Te quería preguntar también un tema que además en el salto como que nos preocupa bastante, la chavalada, ¿no? La gente joven y cómo a esa gente sí que está llegando, sobre todo los chicos, esta odiocracia, ¿no? Cómo se están impregnando. Precisamente hoy, hoy que grabamos la entrevista, hemos publicado otra entrevista en nuestra web a Alicia Valdés, ¿no? Que ahora mismo ha publicado el libro de Auge sobre este, digamos, auge del machismo extrema derecha entre gente joven y publicó anteriormente Política del Malestar, ¿no? El titular que llevábamos de Alicia es nos hemos comido el anzuelo de que si los chavales están enfadados es por el feminismo, ¿no? O sea, como que hay una parte de gente que está como rebatiendo esa idea de que simplemente sea una reacción, ¿no? Que la gente joven se haya hecho más de derechas o que se haya quedado impregnada por este tipo de personajes que aparecen en la portada de tu libro, sea por una reacción del feminismo o no. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que está permeando tanto en la gente joven esta odiocracia? Bueno, yo lo que creo cuando gana la ultraderecha en Argentina, lo que nos dicen, incluso por eso, no solo desde los sectores de extrema derecha, sino en realidad desde el peronismo, acusa al feminismo como de, por culpa de ustedes, los chicos se fueron
Y por supuesto, la frase es, se pasaron 3 pueblos, ¿no? Ya. En un país con 260% de inflación, parecía que haya un DNI no binario o que haya derecho al aborto, Claro. ¿no? Que sabemos además que Ana Requena acaba de publicar un libro en España y todos los riesgos que se corre de retroceder en esa soberanía Sí. sobre los cuerpos, que esa era la culpa, no que vas a buscar una leche y que el precio es, Exacto. imagínense, 260% más. Entonces, por supuesto que el problema no es el feminismo. Yo creo que sí hay que entender que estos señores aprovecharon muy bien saber, en vez de si hay algo que no son es protectores, que es lo que decíamos antes. Entonces, en vez de decirle a los chicos, bueno, escuchen qué tienen que hacer, cómo los cuidamos a los chicos para que puedan estar, para que una generación de varones pueda pasar de iniciarse sexualmente con personas que lo hacían a través de un pago sin necesidad ni de pensar en las otras personas, cómo se hace para esa evolución masculina de la sexualidad, ponerlos en modo resentidos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Milei muestra, porque lo ha hecho en los programas de televisión, Milei era un panelista como de tertulias, Sí. ¿no? Sale de ahí, es economista, pero era un panelista. Y él primero se hacía el incel, decía, yo no levanto ni la arena. O sea, él se mostraba como un perdedor, que No es la ligo figura nada, de ¿no? no ligo nada, no sé ligar, a mí nadie quiere tener sexo conmigo. Ahora se hace el ganador, ¿no? Ahora se hace el paquetazo. Yo no sé cómo alguien pasa de un lado al otro, pero bueno, ahora se hace, ¿no? Es parte, ¿no? El lenguaje sexual es parte de su verbalización. Entonces, lo que sí hay es un uso de esa reacción para poner a los chicos en contra y hacerlos decir y hacer cosas que tampoco van a encajar con las chicas de hoy. Entonces, obviamente que sí hay un componente sexual. Ahora, la culpa no es del feminismo, es como además decir, miren, la culpa de la explotación laboral es que se abolió la esclavitud. Ahora, bueno, mirá, Qué buen ejemplo. no te dan las 8 horas laborales porque, bueno, antes eran esclavos. Vos no podés Ya. echarle la culpa de un progreso Adelante. a una reacción contra el progreso. Y por supuesto, hay y lo que sí pasa es que ahí hay muchos varones que vuelven a ocupar espacios en la política y en el periodismo. En la Argentina fue casi boom, volver casi a monopolizar el discurso público, a favor o en contra de Milei. Pero hay una comediante argentina muy buena, Malena Pichot, que lo define La amamos. muy bien, que se lo dijo a un periodista, digamos, en una entrevista hacia la cara, que es la camaradería peñana. Ajá. Entonces, entre varones hubo una camaradería peñana, y en ese sentido, echarle la culpa al feminismo funcional, no entender que hay una interpelación feminista y que hay una utilización de ese resentimiento sexual para fines políticos y económicos, también es como, bueno, digamos, dejar de ver una parte de lo que generó el feminismo, que es la interpelación sexual. Pero la interpelación sexual no era para que la pasen peor los varones y mucho menos los varones jóvenes, ¿no? O sea, perfectamente genera más placer. Lo que pasa es que ellos se quieren quedar con el monopolio del placer, por eso la obscenidad sexual del paquetazo no es en contra, no es que se desvela algo que ellos no quieren, porque quieren mostrar que pueden ser los dueños de la obscenidad sexual, como cuando Elon Musk le dice a Milei, esto me calienta por su discurso de Davos en contra de la Es un meme de él suyo diciendo estoy cachondo o algo así, mientras veía, ¿no? Era ¿cómo era? Él teniendo sexo viendo en una pantalla a Milei, ¿no? Algo así. Exactamente. Uf, madre mía, aquello es verdad, se me había olvidado. Hagamos un poquito de educación sexual. Si alguien está teniendo sexo, penetrando a una mujer que está arriba con una computadora viendo a Milei, Fatal. Esto está fatal en todos los sentidos. eso no está funcionando bien. Entonces, es toda una metáfora. O sea, ellos quieren ser moralistas, pero con el discurso de la sexualidad. Decir que son potentes sexualmente, pero mostrando escenas que evidentemente es de malos amantes. Entonces, eso es un conglomerado de cosas en donde hay una disputa por el deseo, por el discurso sexual, que por supuesto yo quiero poner el cuerpo en seguirla dando para que la pasen bien las mujeres y los varones. Por supuesto, sí, hay un enorme componente de las frustraciones de los varones y de qué futuro quieren, y en ese sentido es donde entra esta cosa de ofrecerle a los varones una
en el lenguaje lunfardo, que sería el tanguero, se diría la timba financiera, o sea, las apuestas, las inversiones mal hechas como salida mágica, ¿no? Claro. Como, bueno, algo que pueda tener alguna lógica, y la especulación financiera como salida vital, con una enorme misoginia, a la que Milei, por supuesto, traiciona. Porque los que ponen, por ejemplo, plata en la Bitcoin Libra son jóvenes bro. Claro. Que Totalmente. pierden por creer que si un presidente estaba detrás de una apuesta iba a tener respaldo. Entonces, para mí sí es central ahí entender que hay temas políticos, sexuales, que hay una utilización del feminismo, pero que no es el feminismo quien tiene la culpa, sino que hay que dar respuestas económicas y políticas, y que además tienen que surgir varones que puedan dar el ejemplo y proteger a los más chicos, porque si no hay varones que cuiden a los varones jóvenes, ahí algo falla. Te voy a preguntar luego, luego vamos a entrar un poquito más en esas lecciones que tendríamos que aprender desde aquí, pero voy a preguntarte un poco, todavía, ahora quiero venir un poquito a España, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ya en España, Luciana? ¿1 año y medio, 2 años? 2 años. 2 añitos llevas ya. 2 años llevas aquí. ¿Quién es el o la Milei de España? ¿Quién crees tú que podría ser la figura que está siguiendo más esa estela en todas sus cualidades o en todas sus formas de esta ola reaccionaria argentina aquí en España? Santiago Abascal. Sería, ¿no? Sí. Machote. Por Bien. supuesto que tiene diferencias. O sea, lo que tiene la reaccionaria internacional es que es un esquema organizado. La alianza entre Santiago Abascal y Javier Milei es explícita y tiene un montón de componentes, entre ellos, entre las fuerzas, entre quienes lo financian, entre los órganos de los medios, y tienen también muchas formas de utilización y muchas redes internacionales, digamos. Hoy tiene mucha más relación con América Latina Santiago Abascal que el actual gobierno. Bueno, o sea, ellos desprecian Y supuestamente más que el Partido Popular también, entonces, incluso. muchísimo más que el Partido Popular. Yo no tengo ninguna duda que si llegan al gobierno el Partido Popular con Vox, primero que lo que se viene en España no va a ser igual a Argentina, porque la motosierra o el ajuste es mucho más profundo en el tercer mundo, en el país que debe y no en el país que cobra, ¿no? Entonces, es cierto que hay una diferencia mucho más poderosa. De todas maneras, sí creo que el escenario para España es mucho más grave de lo que hoy se ve. España tiene que reaccionar antes que suceda, tanto en lo electoral como en relación al periodismo, los movimientos sociales, al feminismo. O sea, porque lo que genera la ultraderecha no es solo algo electoral, sino que genera una crispación en el tejido social que Vox ya lo genera, ¿no? Yo creo que hubo una curva de ascenso de Pedro Sánchez a partir del cierre del Estrecho de Hormuz. Se abrió lo que yo llamo la ventanita del amor, que es una cumbia argentina, y él, digamos, es cierto que apostar por tener un poco más de agallas funcionó. Por supuesto, eso se cerró, yo creo que con la idea de prioridad nacional de Vox, que es una idea muy peligrosa y que cala más allá de los votos. Ahora, por supuesto que Santiago Abascal parece más un señor que Milei, que parece más un loco. Ahora, Abascal dijo literalmente: estamos dispuestos a hacer lo que hizo Argentina. Está dispuesto a hacer un ajuste y va a llegar mucho más lejos. Y si llega el PP con Vox, con algún nivel de acuerdos, van a presionar y tener mucho poder. Y van además a tener mucha más influencia en lo mediático, en modos de extorsión mediática que hoy vemos con el funcionamiento, digamos, de Vito Quiles, etcétera. Pueden tener internas, pero también las internas, de hecho, en Estados Unidos, en Argentina, son muy grandes, pero después, como son verticalistas, lo ajustan y tienen muchísima relación, además, con los autoritarismos de América Latina, por lo cual van a aplicar en España metodologías que digamos que acá todavía no se conocen. Hace 2 años, cuando asume el gobierno de Milei y decíamos: hay una violencia hacia las periodistas que genera autocensura, en España parecía que no podía pasar. Y hoy los niveles de ataque a periodistas en España sabemos que son
muy, muy altos y que son la primera bandera roja. Mm. Si esa bandera roja no pasa nada y se sigue, lo que sigue es una erosión de la libertad de expresión mucho más grande de lo prevenible. De lo Hecho- predecible sí creo que sea prevenible. Total, de hecho, esto de la relación de Vox, la motosierra y tal, Vox está haciendo como viralizando ellos mismos vídeos propios. Uno es el del que sale Buxadé y Figaredo, salen los dos hablando en unas sillas así como tú y yo, y salen ahí como diciendo, cuando entremos el gobierno, una motosierra, eso va a ser poco, vamos a entrar con un bulldozer, decían, ¿no? A derrumbarlo todo. Todos tienen que tenerla más larga o más gruesa, ¿no? Efectivamente. Y relacionado con esto que dices precisamente del periodismo, uno de ellos, no me acuerdo cómo se llama, uno de sus portavoces en el Congreso, también en una comisión en el Congreso, dijo, cuando entremos a Televisión Española no vamos a entrar con la motosierra, vamos a entrar con el lanzallamas, ¿no? O sea, refiriéndose a que todos los programas de televisión de corte progresista, con televisión pública, que los iban a despedir y utilizan, ¿no? Esa de lanzallamas, ¿no? Ya van, como tú dices, tienen que ir un poquito más allá, ¿no? En esa explicación. Sí que hay, aunque es verdad que como tú dices, bien dices, hay una relación más estrecha con Vox. Sí que hay una personaje, ¿no? en nuestro país que es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y además cuentas algo en el que yo lo había visto por redes, pero tú lo contabas en el libro, que eso es cuando Ayuso va a visitar a Milei, ¿no? Se hacen la foto con la motosierra delante. Milei cuelga la foto con la motosierra, pero las redes sociales de Ayuso y de la Comunidad de Madrid recortan la foto para que no se vea la motosierra. O sea, es como una relación ahí, pero me relaciono contigo, pero tampoco quiero mostrar la motosierra, que no quiero que se me asuste la gente, ¿no? Exacto, exacto, sí. Isabel Díaz Ayuso fue a pasar las fiestas a este balneario VIP que es Punta del Este en Uruguay, y entonces pasó por la Casa Rosada, como Claro. quien pasa a saludar a un amigo, y entonces ahí en la mesa Milei pone la motosierra, ¿Mm? y la foto oficial de Ayuso es sin motosierra, la foto oficial de Milei es con motosierra. Para mí ahí lo que tienen que saber las personas que vivan en territorio español es que en la mesa estaba la motosierra. Claro. Porque eso no es un símbolo nada más. Eso es un anuncio de ajuste. En personalidad, Ayuso se parece más a Milei en lo desbocada, Eso. ¿no? En lo desbocada, Ayuso es más un Milei. Un trumpismo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Lo que se suele decir trumpismo, ¿no? O sea, que es el chabaquenería esa, ¿no? La forma de hablar, etcétera, ¿no? El Exacto. descaro. Y el paso ahora por México, bueno, muestra dos cosas ahí. Yo creo que por un lado muestra que saben más de política internacional en Vox que en el PP, Ujú. porque hay digamos, hay algo que sale mal. Y por el otro lado, que de cualquier cosa, aún de lo que sale mal, hacen algo a favor. Y que hay algo muy fuerte en la que es la idiocracia, que es en la humillación, ¿no? O sea, Ayuso va a México a humillar. Esa es una posición política, además de colonial, repugnante, de ir a defender un genocida en un territorio, ¿no? Pero hay una proclamación de la humillación como modo de relacionamiento social, porque es verdad que en Madrid somos muchísimas las personas migrantes, pero la base de esa migración es la humillación. Entonces, la cohesión social se da a través de la humillación. En Argentina, los que se llaman libertarios, que son los seguidores de Milei, usan una palabra que es te domé, estás domada, lo domó, que es como la doma de caballos, ¿no? Y ahí lo que en la doma es usar a las personas como si fueran animales, deshumanizando, por supuesto, y hacer de la humillación una forma de generar políticas de sumisión. Y eso sí es central. Por eso ahí está sí la alianza entre el PP y Vox. Em, En tu libro también tiene una trama española, ¿no? Más allá de lo que has hablado y de que, por supuesto, Abascal tiene su posición en el libro y tiene incluso su puesto en la portada, en esa colección de caras de machotes que tienes al lado de la motosierra. Pero hay una trama más allá de, como tú bien has comentado antes, también de los medios de comunicación. Citas a unos conocidos nuestros, Javier Negre y a Vito Quiles, ¿no? Más Javier Negre por esa relación que tiene. ¿Cuáles son esos lazos entre Javier Negre y Javier Milei? Bueno, los lazos son muy, pero muy estrechos.
Javier Negre, ni bien asume el gobierno de Javier Milei, va a la Argentina, se acredita como periodista acreditado en la Casa Rosada, generando mucho conflicto entre los periodistas de Casa Rosada. Hay un hecho importante trazando las líneas. Javier Milei es el primer presidente democrático que, después de darle el carnet para que vaya a ser corresponsal, la Casa Rosada es la casa de gobierno, cerró la sede de los periodistas en la Casa Rosada. No casualmente, el día que iba de visita Peter Thiel a la Argentina, ¿no? Como había un juicio en marcha, tuvo que ir para atrás con la medida, pero, digamos, Javier Negre aprovecha esa especie de artificio democrático de poder ponerse como corresponsal, como lo hace Vito Quiles en el Congreso, en la Casa Rosada, en las conferencias de prensa que daba Manuela Bodorni cuando era vocero presidencial, ahora hiper cuestionado por corrupción y por viajar en avión privado a Punta del Este, viajar a Aruba, reformas en su casa que no dan con el sueldo, no dan los números de su declaración jurada por ningún lado, se hizo cascadas, es otro de los chistes que hacemos porque además de corrupto es muy mal gusto, ¿no? Cascadas en su casa, etcétera, y como Manuel Adorni también con este tono muy canchero y soberbio. Sí, a la gente en el mundo le molesta los hombres soberbios argentinos, no saben lo que son los de derecha, ¿no? Es como ya un oxímoron insoportable, y Javier Negre iba como si fuera un soldado de Adorni a molestar a los otros periodistas que podían hacer preguntas incisivas. Pero además compra la mitad de La Derecha Diario. La Derecha Diario. Y ahí hay un eje central. La Derecha Diario es un medio que surge en Argentina imitando La Izquierda Diario, que es un medio de izquierda, porque Años, sí. la derecha imita todo lo que hace la izquierda, el feminismo, etcétera, pero además compra la mitad de La Derecha Diario a Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo es un personaje muy importante a tener en cuenta. Estuvo imputado, no condenado, pero sí imputado, porque fue asesor tanto en Chile ya de los dos intentos de reforma constitucionales, primero en contra de que se aprobara un proyecto más progresista, después a favor de que se apoyara un proyecto más de derecha, y después en Brasil de Jair Bolsonaro, y puso tweets incentivando a que haya alzamientos militares para impedir que Lula tomara el poder. Es el actual socio, porque se lo compra al 50%, o sea, es el actual socio Javier Negre, ¿no? Exacto. Sí, continúa, pero... Fernando Cerimedo hoy también fue el asesor directo de Nasri Afura, que es el presidente puesto por Trump en Honduras. También es muy importante, incluso en esto de ver cómo pueden actuar en España. Hay una entrevista de Jennifer Ávila de Contracorriente, que justamente Nasri Afura, por ejemplo, era más moderado, más un señor a comparación de Milei. Y Cerimedo dice, bueno, nosotros nos adaptamos, en Argentina somos más beligerantes, pero nos adaptamos, que eso también es parte de lo que puede pasar en España, que no sean iguales a Milei, pero que el packaging sea el mismo, que haya un mínimo McDonald's de la ultraderecha que adapte un poquito su combo, pero que te van a vender las mismas papas fritas, que son represión, criminalización, tildar de terrorismo, por ejemplo, es lo que quieren hacer ahora en Honduras a los movimientos campesinos que reocupan tierras que les pertenecen, ¿no? Ajuste a la universidad pública. Ese combo es el mismo y lo hacen las mismas personas, ¿no? Los mismos asesores. Y ahí La Derecha Diario, este medio de Javier Negre, es como una herramienta que además no está solo en Argentina, sino que se está expandiendo en otros países latinoamericanos. Se está expandiendo en otros países, pero además, por supuesto, ya está en España, y estos medios que eran tomados digamos, de panfletarios de derecha tienen mucha incidencia porque además están dispuestos a todo. Mientras Javier Negre estaba en la Argentina, él estaba incentivando el odio racista en Murcia, con sabemos que hubo, digamos, la cacería racista que hubo en Murcia, entonces podía estar simultáneamente, lo hacía a través de La Derecha Diario, ya no es solamente cuánto se lee, es qué son capaces de hacer. Yo creo que una de las cosas para la que España se tiene que preparar para prevenir, erradicar y poder enfrentar es que esta ultraderecha va a generar agresiones racistas. Y frente a esto hay
que tener estrategias de prevención y de actuación. Y eso lo genera Javier Negre y puede estar simultáneamente en Argentina, lo hacen con medios, lo hacen con fake news y lo pueden hacer también con hechos reales que manipulen para generar situaciones de violencia. Ahora está en Estados Unidos y entonces tienen un control geopolítico y unos fondos que por supuesto hay que investigar. Ahí es donde tendríamos que saber, ¿no? Cómo se está financiando esas compras y cómo puede expandirse un medio así, ¿no? De esta forma en países latinoamericanos, ¿no? Exactamente. O sea que, por hacerle un resumen, entonces, primero Javier Negre va a ser un hostigador a otros periodistas, ¿no? Y a otros políticos, más o menos lo que hace aquí su pupilo Vito Quiles, pero luego hay esa compra de ese medio, ¿no? ¿Y cómo está la situación? ¿Ahora mismo Javier Negre se ha movido más a Estados Unidos, etcétera, o sigue siendo una persona con una cierta visibilidad en Argentina ahora mismo? Ahora se fue a Estados Unidos, lo Ujú, cual te habla de su triangulación. Pasó ujú. por también la Quinta de Olivos, es la residencia oficial con Ágata Ruiz de Prada. Ajá, Tienen una foto con Yuyito González, que es la exnovia vedette. sí, Eh, ¿Qué quiero decir? Que hay y Ágata Ruiz de Prada fue a decir, a Milei lo aman en España, ya. digamos, se fue a Estados Unidos, pero tiene todos esos contactos. De hecho, la derecha diario, por ejemplo, no solo daba charlas en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las provincias del país. Hizo la Derecha Fest, que es un festival que se hizo Ya. en la ciudad de Córdoba, bueno, contando una Primer historia. festival anti-woke o algo así le llamaron, ¿no? Algo así, el primer festival mundial anti-woke o algo así, ¿no? El discurso de Javier Negre fue épico, como que él era una víctima del diario El Mundo y que con solo un celular había podido generar un estrellato, bueno, digamos, Step Jobs es un poroto al lado del autorrelato de Javier Negre, de su mística de cómo creció en España, y eso lo contó en el Derecha Fest. Entonces, tienen un modo de actuar que es, aunque se vaya de Argentina, se lleva contactos, formas, cosas que aprende, cosas también de la utilización. Por ejemplo, en la Argentina hay fondos reservados de lo que se llama la EXI de la Secretaría de Inteligencia. Esos fondos no se pueden monitorear. ¿A dónde van? ¿A qué medios? ¿Para hacer qué? Sabemos que ahora hay audios que muestran que hay dinero de Honduras, tanto del presidente Narriafura como de Juan Orlando, que es el presidente hondureño que estaba condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y que libera a Donald Trump, y que hay fondos que daría supuestamente el gobierno argentino y el gobierno hondureño, estos dos gobiernos donde está casualmente la derecha diario, para hostigar a los gobiernos de Colombia y de México, que son gobiernos progresistas. ¿Cómo están actuando? ¿Con qué fondos legales, ilegales, encubiertos, no monitoreables? Es algo que también va a influir en lo que pueda pasar a España o está influyendo ya más allá de lo que se pueda saber en los cuentos que se puedan investigar de manera más transparente. Total. Em, por ir ya finiquitando, porque ya llevamos un buen ratito, Luciana, perdona, nos has ido soltando como pequeños consejitos, ¿no? Has ido dándonos ya como ciertas pinceladas, ¿no? Pero te lo quiero preguntar como más directa y concretamente, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender de España? ¿Qué tenemos que mirar a Argentina, ese laboratorio ya no solo neoliberal, sino neoliberal tecnofeudal y misógino, ¿no? Como decía Lucía. ¿Qué consejos nos das? Primero, igual empezar por los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales antifascistas, feministas, etcétera. ¿Qué deberíamos estar observando para que no nos pase lo mismo, porque podamos frenar esa ola reaccionaria? Por supuesto que lo primero es salir del eurocentrismo y salir por solidaridad, por ética, por no ser responsables de un nuevo neocolonialismo, Ujú. pero además no solo por ética, sino por supervivencia. Hoy, si no se mira América Latina, no se puede ni prevenir que no les pase lo que ya está pasando en Argentina, como dijo también la directora Dolores Fonsi en Los Goya, venimos del futuro, eviten que llegue la ultraderecha al gobierno mientras puedan Mm. y protejan a los movimientos sociales para poder pensar qué estrategias usar frente a una situación de tamaña adversidad, en poder entender también que aún
digamos, que todo no pasa por las elecciones, porque uno puede perder y tener buenas estrategias. Hay cosas con las que Milei no pudo. Milei no pudo indultar a los militares porque había una plaza del 24 de marzo, que es el día de que se conmemora el golpe militar en Argentina, tan llena que no pudo hacer. Entonces, la movilización social siempre sirve. Hay que intentar blindar la mayor cantidad de leyes porque Milei pudo desfinanciar, por ejemplo, los medicamentos para acceder al aborto, pero hasta ahora no pudo derogar leyes. Claro. Entonces, las leyes son importantes. Frente al autoritarismo, yo creo que hay que tener autoridad. No autoritarismo, pero hay que tener firmeza. Por supuesto que me parece que la unidad electoral es importante en un país que eso es muy complicado, no es lo único. Me parece, sí, más importante la unidad de los movimientos sociales y de los feminismos. En general, cuando viene la odiocracia, no es solo algo que hacen los que tienen determinados intereses políticos y económicos. Esa porosidad de la odiocracia hace que empiece una crispación y una confrontación interna de movimientos sociales, de feminismos, absoluta. Entonces, hay que volver a hablar, hay que volver a acordar, hay que hacer estrategias de prevención, digamos, ¿no? Uno se vacuna si sabe que va a venir una epidemia. Estrategias de prevención, ¿no? ¿Cuáles podríamos hacer, ¿no? Creo que es un poco la pregunta, ¿no? Que nos hacemos todos. Yo creo realmente que leer, porque tener un diagnóstico de la situación que no sea ver videos y decir que rabia y después anestesiarse, o sea, tener un análisis, un diagnóstico de la situación que sea bueno, generar movimientos sociales muy fuertes y muy unidos. Si la política se pelea, que quede en la política, pero movimientos sociales unidos. Ustedes publicaban con El Salto esta semana de las personas, mujeres en este caso, infiltradas a movimientos sociales, tener muchas más políticas de seguridad y de protección, porque tanto por la infiltración como por los servicios de inteligencia, como por la persecución, hacer escenarios. Hay algo, Asier Hernando fue director de Oxfam en un momento y proponía algo que a mí me parece que hay que hacer, que es juntarse en El Salto a una asamblea y decir, hagamos 5 escenarios posibles y qué hacemos frente a este escenario. Si vos sabés que puede haber llamar a una brutalidad racista, pensar desde antes qué hacemos si pasa eso. Que no nos tome de sorpresa lo que hoy sabemos que ya puede pasar. Tenemos que tener pensado qué hacer frente a cada momento. Sin lugar a dudas, creo que los medios y la izquierda española tiene que ser menos racista y dar el ejemplo desde sus medios. Claro. Una sociedad que no se muestra diversa no puede tampoco actuar frente a la diversidad. Creo que hay que entender, bueno, más allá por eso de lo que propongan los candidatos, que se propone en vivienda, que es claramente el mayor problema económico, social de España, para poder confrontar con eso, que los medios tengan muchos suscriptores y suscriptoras. Suscríbete al Salto. Sí, llamar a una... ¿Para qué? Para que si hay mayores ataques, haya con qué soportarlo. Creo que hay que hacer una estrategia de protección a periodistas porque si no es insoportable. Exactamente. La violencia sobre las periodistas mujeres anula. Creo que los varones tienen que tener conciencia que, bueno, que no pueden volver a reocupar todo el espacio público porque Entonces es el juego. era otra la que te tenía preparada, ¿no? Claro. ¿Qué consejo nos das? También la continúas, lo que pasa es que la meto. ¿Qué consejo nos das a los hombres de izquierdas, ¿no? Los hombres que no queremos que esto ocurra en nuestro país. Que iba muy, muy por aquí, digo yo. Yo creo que el momento que nos toca es un momento en el que ya no puede existir un feminismo con una agenda propia, chiquita, cerrada, sino que es un momento del feminismo como movimiento social, digamos, y con los movimientos sociales, ¿no? En donde, en ese sentido, sí, la capacidad de articular juntas mujeres, varones y disidencias sexuales es central. Bueno, tienen que haber escuchado, por supuesto, las interpelaciones, porque ese momento tan urgente no puede ser para que vuelvan, ¿no?, prácticas abusivas, violentas, monopólicas de los lugares públicos, etcétera. Es muy importante que eso no pase, porque si no se le hace el juego a la derecha. Claro. Que cuanto más triunfo cultural muestran,
más avanzan también en otros temas. A la vez es un feminismo que tiene que, por supuesto, entender este cambio de época y que tiene que articular junto con un montón de otros proyectos sociales. Pero entonces a los varones que no aprovechen la violencia de la ultraderecha para ponerse en primera fila porque las mujeres periodistas feministas quedaron quebradas de tanta violencia. Ya. Que protejan en el mejor sentido de la palabra, que se generen estrategias de litigios estratégicos, de protección jurídica, de protección en seguridad digital, de visibilización de las mujeres, de las diversidades, de las personas trans, que haya una lucha conjunta, que se le hable a la audiencia también, tanto para que suscriban, que creo que es parte de lo que hay que hacer, y para que apoyen. Creo mucho en los encuentros presenciales. No, más las caras, sí, Sí. quiero ser más las caras. Yo estoy con eso también. Creo que hay que, yo creo en los foros, en lo que fue el foro de Porto Alegre, en los foros de los movimientos sociales, yo creo que hay que hacer encuentros multitudinarios, donde seamos muchos y donde se piense y soportar mucho algo que es muy difícil, que es el fracaso, el error y la diferencia. Parece simple, pero no lo es. Y escuchar mucho Latinoamérica, con la experiencia con las cosas que nos duelen y con lo que pudimos hacer mejor. Pero escuchar a Latinoamérica es esencial para poder tener una relación que fue virtuosa con el feminismo y que fue virtuosa en otros momentos históricos, y que ahora volver a ocupar una posición colonial solo puede ser parte de un fracaso para una Europa que también queda acorralada por Donald Trump. Total. La última, te lo prometo, otro caso específico, pero que también quiero que nos des un par de consejitos, ¿no? En esta misma línea. En esta sociedad tan polarizada, yo me niego, ¿no?, a decir nunca voy a convencer a nadie del otro lado, ¿no? Me niego a esa posición que sí que ha tomado mucha gente de la izquierda, ¿no? De no vamos a conseguir que alguien que vote a Vox acabe. Yo me niego a esto, ¿no? ¿Tú qué nos aconsejas a la gente, a esa gente que ve, yo qué sé, que un amigo se está haciendo un cripto pro, que un amigo, un primo, un hijo está de repente ensimismado por estas odiocracias de Trump o de Milei, etcétera? ¿Cómo crees que deberíamos actuar ante esas situaciones? Bueno, yo creo mucho que hay que hablar, que más allá de convencer, se puede dialogar con todo el mundo, que hay que volver al diálogo. Hay una persona que me parece que hoy es la que más ha investigado y sabe de esto, que es Mónica Roa, Ujú, que es la abogada que logró la primera despenalización del aborto en el 2006 en Colombia. Por algo las prácticas feministas lo que tienen es que son una bicicleta, o sea, no solo sirven para una causa, sino que han generado mucho movimiento. Y Mónica Roa vive ahora en España porque tuvo amenazas en Colombia y tiene la organización Puentes, que está pensando cómo generar nuevas narrativas de la esperanza, y creo que en esas exploraciones hay muchísimas posibilidades, pero sí creo en el diálogo. Creo que hay mucha diferencia, siempre la hice, entre los varones jóvenes y los adultos. mm. Los adultos tienen responsabilidad y con los jóvenes tenemos que tener paciencia y darle muchas oportunidades y buscar la manera. Creo que los hombres adultos tienen que hacerse cargo, hacerse responsables de varones jóvenes, más allá de ser padres, digamos, ¿no? Socialmente. Esto es, ir a institutos. Si ahora los varones jóvenes sabemos que esto está pasando, están acorralando a las docentes, las están agrediendo, o si va una feminista la están agrediendo. Bueno, hacer equipo, ir un varón y una mujer, mostrar ejemplos, hablarle a los chicos jóvenes, intentar llegarles. No se le puede soltar la mano a los chicos jóvenes y vale mucho más la pena intentar hablar con ellos y buscarles maneras, digamos, ¿no? Eso por un lado. No ser sommeliers de estrategias contra la extrema derecha. Oh, eso es. ¿Cómo es Se esto del empieza. sommelier? ¿Cómo es? No, que no hay que hacer esto, que no hay que hablar, que no hay que contestar, que sí hay que contestar, que el otro día, por ejemplo, en Coruña, apareció una pintada sobre una persona fallecida caboverdiana, en una cosa espantosa, digamos, atacando ya a alguien muerto por racismo. Claro, empiezan las preguntas, ¿qué hacemos? Si les contestamos, ¿les damos sentido o no? Ya, Son preguntas actuales. sí, Pero mi respuesta es, hagamos, no critiquemos al que hace. ya. Si contesto,
está bien contestar. Si no se contesta, no, porque empieza un furor de hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Son todos directores técnicos contra la extrema derecha y nadie sale a la Al final no cancha a haces jugar. nada, al final no haces ni una cosa ni otra. Yo creo que frente a un escenario desconocido nos vamos a equivocar más de lo que vamos a acertar. Pero ¿qué hay que hacer? Luciana Peque, escritora, periodista, activista, sobre todo feminista, escritora de varios libros. Y este último, te lo he dicho antes fuera de cámara, te lo quería decir ahora, no solo me gusta lo que explicas en el libro, sino cómo lo explicas. Me encanta cómo está escrito, esos paralelismos que haces y esa forma, incluso que escribiendo algo tan duro, es capaz de sacarte alguna sonrisa de vez en cuando el libro. Bueno, eso también se puede aprender de Argentina. Los que hemos sobrevivido a muchas crisis, hacemos también con un poco de humor, porque de Sí, algo no es tenemos que imposible. vivir. Muchísimas gracias por esta... Y con por- cumbia, que también la compartimos. Maravilloso. Eso, yo no hago más que intentar traer la cumbia a España, o sea que con eso no. Muchas gracias por la entrevista, Luciana. Ha sido un placeraco tenerte aquí. Muchísimas gracias, Yago, por la entrevista y por la posibilidad de poder contar estas experiencias desde el sur. Ha sido un placer. Muchas Pues gracias. nada, amigos, amigas, hasta aquí ha quedado la primera entrevista de esta tercera temporada de Río Arriba. Espero que os haya gustado. Creo que nos ha dejado no solo un montón de análisis, sino también un montón de consejos que tenemos que ir adaptando por aquí en España, en el Estado español, para ir aprendiendo de las experiencias latinoamericanas, como nos ha explicado Luciana. Recordar que todo esto no es gratis, que si os podéis suscribir nos va a venir muy bien. Nos vienen curvas financieras en el Salto, o sea que necesitamos que nos apoyéis. Como bien ha dicho también Luciana, hay que apoyar a los medios independientes y al periodismo antifascista y al periodismo feminista, o sea que si puedes apoyarnos económicamente, genial. Si no, recordaros también, déjanos un mensajito a quién quieres ver en Río Arriba, quién quieres ver en las próximas entrevistas, déjanos un me gusta, síguenos a nuestro canal y compártelo para que le pueda llegar a muchísima gente. Nada, ya sabéis, yo soy Yago Álvarez Barba, el responsable de economía del Salto. Esto es Río Arriba.